Hoy vamos a hablar de un tema importante y es interesante como Dios siempre une a las cosas, aun cuando no estamos pensando en eso. Y acabamos de cantar que Jesús nos libra, nos libera, que Él sana, que Él es el poder de Dios para nuestras vidas y para nuestras familias. Y vamos a también al final del mensaje participar en la Santa Cena el día de hoy. Entonces voy a hablar de un tema tan gozoso llamado el pecado. ¿Están listos? Y lo que quiero hacer con esto, lo que mejor dicho creo que Dios quiere hacer con esto, es librar a algunas personas el día de hoy. Y lo que voy a hacer es voy a compartir unas lecciones que podemos aprender de una historia, de una falla bastante grande en el libro de 2 Samuel con el rey David. Y es una historia, me imagino que varios ya han oído y quizás algunos no. Pero vamos a meternos ahí y aprender unas cosas. Entonces por eso el título hoy se llama ¿Qué aprender de perder? O sea, cuando perdimos, ¿sabe que el pecado trae pérdida? ¿Pueden decirlo conmigo? El pecado trae pérdida. ¿Lo creen? Tú puedes perder dinero, o puedes perder relaciones, o puedes perder la paz, el gozo, o sea, lo que sea, pero el pecado trae pérdida. Y quiero que sepan de antemano, aunque voy a hablar del pecado, todo termina bien, ¿ok? ¿Estamos listos? Todo termina bien. Dile a la persona a tu lado, diles, todo termina bien, tranquilo. No estoy aquí para regañarle a nadie, a menos quieres que te regañe, lo puedo hacer. Cobro $100 por cada regaño. Y no, bien. Vamos a estar en 2 Samuel capítulos 11 y 12. 2 Samuel 11 y 12. Y quiero leer esta historia. Y es una historia que es bastante larga, que cubre estos 2 capítulos. Y voy a compartir unos pensamientos, nada más. Es la historia y unas lecciones, unos pensamientos que tengo para ustedes. Y lo que espero es que realmente de las 3, 4, 5 cosas que comparto hoy, de que sea 1 o 2 o 3 de las cosas, si te peguen fuertes en tu corazón y mente, que bueno, acéptalas, tómalas, recíbelas y ponlas en práctica en tu vida, ¿bien? Entonces esta historia, comenzando en el primer versículo, dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David, ¿qué dice ahí? Se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, porque le encantaba dormir. ¿Cuántos están conmigo y con David que les gustan dormir? Muy pocos, no sé qué les pasa. David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Ella había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías el hitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. ¿Qué está tratando de hacer David? Es un truco. O sea, en ese entonces no tenían los shows de Jerry Springer o
los otros Montel o los otros donde hacían los test genéticos de quién era el papá del niño. Así que David quería hacer el truco y hacerlo parecer que este bebé era de Urías y no de David, ¿no? Entonces dice en versículo 9, pero Urías no fue a su casa. ¿Qué hizo? Sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Podemos mirar el amor de Urías, la justicia, el corazón justo de Urías, de hacer lo que es correcto en esos momentos. Y eso podemos tener como un contraste a lo que David acaba de hacer, ¿no? Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa. Le estaba tirando todo. Es que le envió a la casa de alguna manera, pero todavía no. Sino que nuevamente se quedó a dormir en la entrada del palacio con la guardia real. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio ¿a quién? A Urías, para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta, luego retrocedan para que lo maten. Urías literalmente cargó la carta de su propia muerte sin saberlo. Tan malo que fue David, ¿no? En esta situación. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitito, ¿qué dice ahí? Murió junto con varios soldados israelitas. Entonces David está en el palacio, mira a la mujer, tiene relaciones, se queda embarazada. Él llama a Urías para hacer como el truco, o sea, para hacerle parecer que es el hijo o el bebé de él. No funciona, así que le manda para ser matado en la batalla. Horrible lo que David hizo. En capítulo 12 dice esto en el primer versículo: por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa oveja, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la cunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Lee qué es la reacción de David en versículo 5. ¿Qué dice? Entonces David se puso furioso, tan cierto como que el Señor vive, juró: cualquier hombre que haga semejante cosa merece mátalo. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Ouch.
El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado ¿qué? Más, mucho más. Dios es un Dios de bendición y abundancia. Así es. El pecado puede limitar eso en nuestras vidas, pero eso no cambia el carácter de Dios. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Hay una nota importante aquí. No he entrado en la enseñanza todavía, pero estamos solo leyendo la historia, buena historia. Pero entiende que tus pecados pueden causar impactos generacionales. Si tú estás aquí y has sufrido de los pecados de generaciones anteriores, de tus padres, abuelos, quien sea, entiende hoy que Dios puede librar eso en tu vida y pararlo ahora, para que las generaciones que siguen sean libres. Pero entiende que si nosotros seguimos en algo, eso puede impactar las próximas generaciones. Ahora, me gusta lo que la palabra dice, muchas veces en el Antiguo Testamento, que dice que Dios visita el pecado de los padres hasta la cuarta generación. Pero Él visita su bendición hasta 1000 generaciones. Eso es muy importante. De ambos lados. Uno, de que los pecados míos pueden desafortunadamente impactar a mis hijos y los nietos y los que vienen después. Pero también entiendo que cuando yo sigo a Cristo, su bendición puede ir de mi generación hasta 1000 generaciones, ¿no? Entonces Él dice: haré que tu propia familia se rebele en tu contra, ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Y eso pasó en el mismo palacio años después, literalmente pasó así. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda, ¿qué palabra dice? Abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces dice: David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá, este bebé que está por nacer, ¿no? Y así pasó. Si lees los versículos después, su hijo murió como resultado de lo que había sucedido. Ahora quiero compartir unos pensamientos nada más para ustedes acerca de cómo debemos de vivir, porque David realmente era un hombre que siguió a Dios. Nosotros decimos eso, nosotros creemos eso. Fortunadamente, esta historia es una historia y solamente una historia. No es que David hizo esto 5 veces, o 10 veces, o 20 veces. Lo hizo una vez. ¿Debería de haber pasado una vez? No. Pero el punto es que esta historia no llega a ser la definición de la vida de David. No. Él no siguió en un patrón de pecado. Él se equivocó y falló con grandes consecuencias. ¿Y por qué grandes consecuencias así? Porque él era el rey de Israel. Y una falla a ese nivel, con esa autoridad, con ese poder, tiene un impacto mucho más amplio. Entre más alto alguien es, más amplio el impacto del pecado de uno, ¿no?
Si tengo 2 hijos, mis pecados afectan a 2 hijos. Pero si tengo 10 hijos, mis pecados afectan a 10. O sea, entre más alto, más grande, más influencia, más grande el impacto del pecado de uno. Y así fue con David. Entonces, quiero regresar a capítulo 11, versículo 1, para entender unas cosas para nosotros. Lee la primera parte conmigo. ¿Qué dice? En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, paramos aquí. Entonces, cada primavera, los reyes, era costumbre, los reyes salían a pelear. David salía a pelear. Otros reyes salían a pelear. ¿Y por qué peleaban? Pues peleaban para ganar territorio, para proteger su territorio, ¿no? Así que peleaban. ¿Y porque en la primavera? Pues era la temporada, la primera temporada buena para poder salir con los soldados, el ejército y pelear. Entonces era la temporada de pelear. Era el lugar donde David tenía que estar. Pero ¿qué dice? David envió a Joab. David dijo: yo no me voy. Es que anoche tuve una carne asada bastante grande de 20 onzas. Ese es para ti, Javier, ¿ok? Estábamos hablando de la carne entre los servicios y bueno, es que eso es lo que me llegó a la mente. Y es culpa de él. Yo siempre predico de carne, pero él me habló de la carne hoy, ¿ok? Yo no comencé esa plática. Y la realidad es que David decide no ir. Él quiere quedarse en el palacio. Así dice, destruyeron la segunda parte al ejército amonita. Segunda parte de versículo 1, por favor. Y sitiaron la ciudad de Rabá. Esto es interesante. Entonces David envía a Joab, correcto, para pelear. David no se va para pelear, pero de todos modos ellos ganan la victoria. Entiéndelo. David no estuvo ahí para la victoria. ¡Qué pérdida! ¡Qué pérdida! Y dice en la última frase de este versículo, todos léenlo conmigo al final de la primera línea aquí, que dice: sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Aquí está el primer problema para entender el pecado en tu vida. Lo que va a ocurrir con la tentación, con pecados, con esas cosas, es que si tú no estás en el lugar donde tienes que estar, eres más susceptible a las tentaciones en tu vida. Déjame explicarlo, esto es muy importante. Y lo voy a usar usando la palabra llamado. Dilo conmigo, llamado. Otra palabra que puedes usar sería la palabra propósito. Di propósito. Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes. Mírale a alguien, diles: Dios tiene un llamado para ti. ¿Lo creen? Y el problema es cuando una persona desvía del llamado, cuando desvía del propósito. Yo crecí yendo a los campamentos de adolescentes, de jóvenes y todo eso, y después como adulto fui un líder en los campamentos, después pastor y toda la cosa, y yo he ido a como 40, 50 campamentos durante mi vida, y en todos esos campamentos teníamos 5 reglas, y una de las reglas siempre era: tienes que estar donde tienes que estar cuando tienes que estar ahí. Era la regla. Tienes que estar donde tienes que estar cuando tienes que estar ahí. Así que si el desayuno era a las 8 de la mañana en la cafetería, tenías que estar en la cafetería a las 8 de la mañana. No en la cabaña. Es que no dormí anoche, estuve hablando con mis amigos y solo tuve 2 horas de dormir, así que me quedé en la cabaña. No, tenía que estar donde tenía que estar cuando tenía que estar ahí. Era la regla. Creo que la regla mayormente existía por la preocupación de un jovencito y una jovencita que de repente querían aprovechar de una propiedad bastante grande y esconderse para... Ahí termina la cosa. No teníamos la regla.
pero la regla sirve. Pero no se trata de una regla tanto, sino un enfoque en la vida. Dios tiene un propósito para ti. Y hay un lugar donde tú tienes que estar. ¿Dónde tienes que estar? Tienes que estar dentro del propósito de Dios para tu vida. El propósito para David era estar en la guerra, pero no estaba en la guerra. Se quedó en el palacio. Ese es el primer error. Si tú puedes, yo puedo tomar toda la prédica y solo hablar de este primer versículo. Si puedes arreglar esto, cambia todo. Cambia todo. Porque sabe que tú tienes espacio, un lugar que no se trata solamente de un lugar físico, se trata también del lugar o el espacio en tu propio corazón, en tu mente también. Hay un llamado de Dios, hay un enfoque en ti. ¿De qué estoy hablando? Que no se trata solamente de tu lugar físico. Se trata de dónde está tu corazón. Se trata de dónde está tu mente. ¿Qué pensamientos están ahí? ¿Qué emociones están ahí? ¿A cuáles emociones das lugar constantemente en tu vida? ¿Sabe qué? Déjame decir esto. Las emociones son bendiciones dadas por Dios. ¿Creen eso? Ya, pues no es que las emociones entraron con el pecado al mundo. No. Son de Dios. El problema con las emociones es cuando las emociones me manejan en vez de yo manejarlas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ese es el problema. El problema en sí no es la emoción, sentirla está bien. Siento enojado, siento frustrado, siento cansado, siento solo, siento lo que sea. Está bien. La emoción está bien, ¿no? De repente es como el dolor si tocas el horno con el dedo, ¿no? Y está caliente. El dolor está bien, te enseña algo, que algo está fuera de orden, pero no somos manejados por la emoción. No manejados por eso. Entonces, ¿en dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu mente? Déjame preguntar esto. ¿En qué dirección está dirigida la energía de tu vida? ¿Qué es lo que te consume en la vida? Yo quiero que el propósito de Dios para mi vida me consume. Yo quiero dirigir mi energía en la dirección del llamado de Dios para mi vida. Yo quiero siempre pensar en las cosas que Dios quiere hacer conmigo y en mí. ¿Eso se trata de trabajo? Sí. ¿Se trata de la familia? Sí. ¿Se trata de mi vida personal? Sí, de todo. Porque si estás alineado con el Señor, vas a evitar meterte y entregarte o rendirte a las tentaciones de la vida. Entiéndelo bien, porque David se quedó en el palacio, pero David estaba solo, ¿no? Todavía tenía todas las esposas por ahí, ¿correcto? O sea, no que las esposas fueron a la guerra, no, ellas se quedaron ahí. David todavía tenía gente que trabajaba en el palacio, no es que estaba solo, no estaba solo. Pero el problema de David es que él desvió del llamado. Y estaba desenfocado. Y mira lo que sucede. Con desviar del llamado, con quitar el enfoque, ¿qué ocurrió? Versículo 2 nos muestra lo que ocurrió. Una tarde, después del descanso, dilo conmigo, descanso. El descanso del mediodía. Es que a David le gustaban sus siestas. ¿A cuántos aquí les gustan sus siestas? Todos. Yo también. A veces en el carro por 10 minutos. ¿Cuántos lo han hecho en el carro? O sea, estás entre un lugar y otro lugar y te paras un momento. A veces en el escritorio. Algunos de los adolescentes y jóvenes aquí dicen, a veces en mi clase tengo el lapicero en una mano con el papel y estoy aquí como si estoy trabajando, pero realmente tengo los ojos cerrados y nadie se da cuenta.
¿Cuántos han hecho eso? Ya, ok, no soy el único, qué bueno. Lo que pasó con David es que al desviarse del llamado, se puso perezoso. Porque cuando no estás en el llamado, no tienes enfoque. Y si no tienes enfoque, haces lo que te llega a la mente. David tenía costumbre antes de orar en la mañana, orar al mediodía, orar en la noche, pero aquí ¿qué está haciendo? Dormir. ¿Y durmiendo para qué? No está haciendo nada. Solo está comiendo y durmiendo. Comiendo y durmiendo, no está haciendo nada. Ha perdido el enfoque completamente y termina perezoso como consecuencia. Pero escúchame bien, ¿están conmigo hasta ahora? Si desvías del propósito, pierdes el enfoque, terminas perezoso en la vida. O quizás haces actividad, pero eres perezoso ahora con el llamado de Dios que Él tiene para ti. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No es que no hay movimiento, pero es un movimiento que no se dirige a ningún lugar, no logra nada, no avance. Entonces Él está ahí, pero el problema es que los ojos siempre quieren enfocar en algo. Sigue conmigo. O tú puedes estar enfocado en el llamado de Dios en tu vida, o vas a estar enfocado en otra cosa. Porque los ojos siempre al final desean enfocarse en algo, en algo. Una vida no puede existir como una vida perezosa por mucho tiempo, porque ya después de un rato uno dice, ya, necesito algo más. Entonces los ojos siempre van a volver a enfocarse en algo, pero si no es el llamado, va a ser el pecado. Si no es el llamado, será el ¿qué? Pecado. Me imagino que he dicho esta cosa en tiempos en el pasado, pero ustedes saben, porque oyen de mí siempre hablar de comida y me encanta. Alguien pensó una vez, dijo, pastor, cuidado con tanta carne, siempre estás hablando de la carne, cómo comes la carne, es que, cuidado. No, yo hablo de la carne mucho más de que la como, ¿ok? Para que sepan, no estén preocupados por mí, todo está bien. Es que la estoy comiendo o estoy hablando de la carne, ¿no? Pero dos cosas que me gustan mucho en la casa, en la refrigeradora, o mejor dicho, en la congeladora, es el helado. Amén, gracias al Señor. Santo es el Señor. Y segundo, el tocino, ese es muy importante. ¿Alguien está conmigo? Esa grasa bendita de Dios que... Alguien va a venir después del servicio y me va a regañar, decir, pastor, es que no entiendes que... Y sabe que yo estaba diciendo a un grupo esta semana, el martes, un grupo de hermanos aquí en la iglesia, les dije que ha sido todo un mes desde que he comido helado o tocino, no juntos para que sepan, pero o sea, no juntos, pero ha sido todo un mes desde que los he comido y comenzaron a aplaudirme como si había logrado una victoria y dije, no me aplauden, que no, tengo angustia, no he comido helado en mucho tiempo. Pero ¿por qué es que no he comido helado en mucho tiempo? ¿Sabe por qué? Es fácil, porque he estado tan ocupado en tantas cosas que no he estado pensando en eso. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Ya, no, eso es, damos un aplauso si quiere. O mejor que no me den el aplauso, quiero helado, ok. Pero imagínate si voy a la refrigeradora todos los días y un día voy y abro. En el santo nombre del Señor no comeré de ese helado. Pecado y la cierro. Amén. Victoria en el nombre de Jesús.
Y ya el próximo día yo entro y la abro de nuevo y digo: Jesús, ayúdame, el Espíritu Santo está conmigo, rechazo esta tentación en el nombre de Cristo Jesús. Y ahí cierro eso. Y el próximo día regreso y abro de nuevo y digo: helado fuera de esta casa y en mi estómago en el nombre de Jesús. Porque entre más tú miras a la tentación, no importa qué palabras bonitas espirituales que tú usas, al final te vas a rendir. Entonces, ¿qué es mejor? No usar Jesús para parar la tentación, no. Es huir. ¿Y cómo huyes? Huyes al propósito de Dios en tu vida. Entre más estás enfocado en lo que Dios tiene para ti, menos estarás enfocado en las tentaciones de la vida. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Y este era el problema de David. Comenzó a mirar, porque los ojos siempre quieren enfocar en algo, pero ya había quitado el enfoque del propósito. Entonces David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Wow, ahí está. ¿Y qué hacía? Dice: mientras miraba hacia la ciudad, mirando la ciudad. Mira mi ciudad, mi ciudad. Me imagino que estaba pensando, no lo dice, pero ahí está él pensando: qué bonito, mira todo lo que yo tengo aquí. Y comenzó a desfiar, no físicamente, sino aquí y aquí, pensando: todo esto es mío. Y cuando comienzas a pensar que toda la ciudad es tuya, pues muy fácil cuando ves a esa mujer, cuando él vio a esa mujer, él piensa: y también ella es mía, para hacer lo que yo quiero hacer, lo que yo deseo hacer. Entonces lo que él trató de hacer después de este pecado tan grande con Urías es que él trató de cubrir su pecado. Dilo conmigo: cubrir su pecado. Ese fue el próximo error. Fue el próximo error. El pecado era malo, pero todavía Urías seguía con vida. Pero el próximo error es lo que causó la muerte de Urías, porque él quería cubrir su ¿qué? Pecado. Entiende algo el día de hoy conmigo. Entiende esto hoy: que todo pecado llegará a la luz, pero si lo cubres, harás más daño. El resultado de él tratar de cubrir su pecado era la muerte de Urías. Muchas personas tratan de cubrir su pecado, y ese pecado quizás es tu pecado, o quizás es un pecado que alguien hizo contra ti y no has sido honesta para compartirlo con alguien más. Yo recuerdo un amigo pastor que hace muchos años atrás, él me habló un día y confesó de un abuso que él había experimentado. Él no hizo nada malo, pero un abuso que había experimentado como niño. Y había cargado ese abuso en su corazón por 20 años. Y un día llegó conmigo y lo confesó. Y la carga que él tuvo en su corazón por 20 años, inmediatamente fue levantada. Hoy en día es un pastor, es un misionero, está haciendo cosas increíbles para el Señor. Bien honesto él hoy en día de lo que le sucedió, no tiene ningún problema en hablar de eso. Pero comenzó en un momento cuando él pudo confesar lo que le había ocurrido en ese caso. Y Dios le libró. Y hoy Dios quiere librar a varias personas en este lugar, pero no puedes cubrirlo. Por eso Santiago 5:16 dice que confiésese los pecados
unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Ese versículo no se trata de sanidad física, aunque creemos que Jesús sana los cuerpos. Amén. Claro que sí, claro que sí. Pero ese versículo se trata de la sanidad interior que llega a través de una persona que se ha abierto para lidiar con ese dolor, con esas heridas, con ese pecado. Y queridos, Dios les quiere librar el día de hoy. Esto es muy importante. Hay personas aquí en este cuarto que estás sentado y has estado aquí con la carga continua de un pecado o muchos pecados. Y déjame decirte, cuando hablo de no cubrir, cuando hablo de compartir, no estoy diciendo, ok, vamos a ir uno por uno, parte aquí enfrente de la iglesia y confiesa todo a todos. Ok, amén, comenzamos, número 1, vamos. No. La Biblia no dice que tienes que pararte enfrente de la iglesia y decirlo a todos, no. Comienza con decirlo a Jesús. Después de eso, tú puedes compartir con alguien más, alguien de confianza, un líder, un padre, un amigo, que ama al Señor, que puede orar por ti, cualquier persona. Entonces, ¿qué ocurre? Después de que Natán le dice a él lo que pasó, dice en capítulo 12, versículo 13. Si podamos ir ahí, capítulo 12, versículo 13. Dice, entonces David, ¿qué dice ahí? David, ¿qué hizo? Confesó. ¿Y qué confesó a Natán? El pecado contra el Señor. No necesitaba un montón de detalles, simplemente el reconocimiento de lo que él había hecho y entender que ese pecado no solamente era contra Betsabé o Urías, también era contra el Señor. El pecado contra el Señor. Y Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado. Quiero que entiendas el día de hoy, ya eres perdonado. David no tenía acceso al perdón hasta que confesó. Pero no es porque el perdón no estaba, el perdón ya estaba. Pero sin abrirse uno no puede recibirlo. Entonces tuvo que abrirse, confesarlo para recibir el perdón. Pero quiero que sepas hoy, no importa el pecado en tu vida, Dios te ha perdonado. Tú eres perdonado, has sido perdonado. Y entiéndelo hoy, esa palabra perdón en el hebreo literalmente significa que Él lo ha llevado para allá. O sea, Él quitó la muerte de Urías, ese pecado. Él quitó la mala acción de él tener relaciones con Betsabé. Y él la tomó, las dos cosas, y las llevó fuera de David para que esas cosas ya en su corazón y en su mente ya no estaban ahí. Y Dios hace la misma cosa contigo. Y voy terminando y vamos a orar y después entrar en la Santa Cena. Entiende esto, que la confesión abre la puerta inmediatamente al perdón de Dios en tu vida. Inmediatamente. Y al final, versículos 24 y 25 dicen esto. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada, segunda vez, y dio a luz un hijo. Y David lo llamó ¿qué? ¿Alguien se acuerda quién era Salomón? No, ¿puedes entender algo el día de hoy? Que el lugar de tus faltas y fallas más grandes será el lugar de tu restauración y bendición más grande también. No es excusa para pecar, no, es un entendimiento de qué es lo que Dios puede hacer.
con las cosas más horribles que tú has hecho o que alguien ha hecho contra ti. Y hoy tú puedes ser librado y Él puede establecer un linaje de bendición en tu vida como resultado de eso. Él lo llamó Salomón y dice: el Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo. Dios también puso un nombre en este niño, llamarlo Jedidías, que significa, ¿qué significa? Amado del Señor, como el Señor había ordenado. Dios dijo: mira, este es tan grande y tan importante que no solo tú, David, le vas a poner un nombre, yo también le voy a poner un nombre, porque no importa lo que has hecho, no importa lo que han hecho contra ti, Dios tiene la capacidad única de restaurar, de redimir y de establecer su amor, su gracia, su bendición a un nivel mucho más alto de lo que tú puedes imaginar. Créelo, entiéndelo, Dios lo hará contigo. Pónganse de pie conmigo. Señor Jesús, hoy Señor, entendemos que nuestras fallas y faltas, errores y todo lo que ha pasado en nuestras vidas es una oportunidad. Es una oportunidad para entrar en tu bendición, no a causa de la falla, no, pero tú eres un Dios que redimes. Así que hoy, Señor, nos abrimos a ti. Al entrar en este tiempo de Santa Cena, nos abrimos a ti como el Señor cuya sangre cubre toda maldad y todo pecado, y afirmamos lo que tú deseas hacer en nuestras vidas. Y con todo eso cantamos juntos esta mañana.